El rey Eduardo III, conocido por la historia, nació el 13 de noviembre de 1312 en el castillo de Windsor, en el condado inglés de Berkshire. El progenitor de Eduardo III fue Eduardo II, rey de Inglaterra, señor de Irlanda y duque de Aquitania en Francia, quien sucedió a su padre, el poderoso Eduardo I, apodado Eduardo Longshanks, en el año 1307, cuando contaba con solo 23 años de vida. Aunque Eduardo II había tenido un hijo en el tiempo de su ascenso, este niño, Adam Fitzroy, era un hijo no legítimo, así que el nacimiento de Eduardo III en 1312 fue celebrado con alegría, asegurando la sucesión. La reina Isabel, madre de Eduardo III, era la hija de Felipe IV, rey de Francia, nacida en 1295. Creció en los diversos palacios reales franceses alrededor de París, antes de casarse con Eduardo II en enero de 1308. Cuando tenía solo 12 años y estaba a pocos meses de lo que sería el agitado reinado de Eduardo. La Inglaterra donde nació Eduardo III en 1312 estaba muy inestable. Eduardo I había creado uno de los reinos más poderosos de Europa. En su extenso reinado entre 1272 y 1307, completó la conquista inglesa de Gales. Intervino en Escocia y amplió el control inglés sobre Irlanda, cruzando el mar de Irlanda. También reformó el sistema judicial y la administración para completar un proceso que convirtió a Inglaterra en el estado más centralizado de Europa, de la Edad Media. Pero la formación de este estado inglés altamente centralizado y expandido bajo Eduardo Longshanks presentó un gran problema tras su muerte en 1307. Su hijo, Eduardo II, fue un gobernante débil, quien concentró un gran poder en manos de varios individuos preferidos a lo largo de su reinado de 20 años, una práctica que generó un gran resentimiento entre los nobles ingleses y la comunidad política. Piers Gaveston fue el primer favorito. Había forjado una relación cercana con Eduardo hacia 1300, cuando ambos eran adolescentes. Todavía se debate ampliamente si la relación era de naturaleza sexual, pero tras la ascensión de Eduardo en 1307, Gaveston obtuvo grandes poderes. Finalmente fue nombrado primer conde de Cornualles y recibió muchos cargos, aunque su actitud molestó mucho a la nobleza y el rey lo exilió a Irlanda por un tiempo. Allí ocupó el cargo de virrey real y después de volver a Inglaterra de uno de esos exilios, en el verano de 1312, fue muerto por dos nobles ingleses prominentes, el conde de Lancaster y el conde de Warwick. Esto pasó meses antes del nacimiento de Eduardo III en Windsor, pero no hubo mejoras en el reinado de Eduardo II en los años siguientes. En los años 1310, el rey empezó a mostrar una preferencia parecida a la que había tenido por Gaveston, ahora hacia Hugh Despencer, el hijo del conde de Winchester. Con el ascenso de la familia Despencer en los años venideros, la resistencia de la nobleza inglesa al reinado de Eduardo II se intensificó. También en 1314 se perdieron las conquistas de Eduardo I en Escocia, cuando los ingleses sufrieron una gran derrota ante los escoceses en Bannockburn, liderados por Robert de Bruce. Y además, hubo una hambruna en Inglaterra a mediados de 1310. Por lo tanto, la Inglaterra de la infancia del futuro Eduardo III estaba llena de disturbios, en gran parte debido a la mala gobernanza de su padre. Poco se sabe de su infancia, pero Eduardo no se dio cuenta de la situación del país en su juventud. Es curioso que no fuera príncipe de Gales, como casi todos los herederos desde el siglo XIII. En lugar de eso, tuvo el título honorífico de conde de Chester a lo largo de su juventud. Se creó un hogar distinto
separado del de los reyes, para Eduardo, y fue allí donde fue educado. En su juventud, Eduardo tuvo varios hermanos. Su hermano Juan llegó al mundo en agosto de 1316. Después nacieron dos hermanas, Leonor y Juana, en 1318 y 1321. Eduardo pudo haber sido educado en parte por Richard Berry, un erudito del siglo XIV, pero en cualquier caso, su educación y crianza se habrían centrado más en el mundo físico exterior que en el mundo mental de los libros. Sabía leer y escribir en inglés y francés, pero solo podía escribir latín de forma básica. Quizás aprendió flamenco y alemán, pero si la vida de Eduardo es un indicio, en su juventud se preocupaba por montar y pelear. Esto fue la Alta Edad Media, en la que la habilidad de un rey para guiar a su pueblo en la guerra era más relevante que su conocimiento sobre la administración del gobierno. La política en Inglaterra se volvió crítica al acercarse a su 10º año. En 1321 hubo guerra civil en Inglaterra, desencadenado en gran parte por el continuo apoyo del rey y el generoso favor otorgado a la familia de Spencer y sus aliados. Thomas, conde de Lancaster, lideró la revuelta, quien era primo del rey y uno de los que había hecho caer a Piers Gaveston en 1312. A pesar de que el rey aplastó esta rebelión al año siguiente en 1322 y Lancaster fue ejecutado en marzo, las tensiones continuaron. Hugh de Spencer ahora estaba en ascenso en Inglaterra, pero cada vez tenía un nuevo enemigo en la reina misma. Isabela siempre había resentido los favoritos de su esposo, pero no había chocado con Gaveston, sino con de Spencer. En los 1320 era diferente. La reina no se llevaba bien con la favorita de su marido, y con el paso de los meses, esto la empujó cada vez más contra su marido y pronto habría un choque. Al final, los sucesos en Francia pusieron fin a la inestabilidad política del reinado de Eduardo II. Los reyes de Inglaterra habían tenido posesiones en Francia desde la conquista normanda de Inglaterra en 1066. El conquistador de Inglaterra entonces era Guillermo, duque de Normandía, que dominaba gran parte del norte de Francia. Los 2 siglos que siguieron vieron cómo este imperio continental se expandía para incluir más regiones en el suroeste del país, incluyendo el ducado de Aquitania, y luego sufrió un declive que resultó en la pérdida de Normandía y otras tierras. A inicios del siglo XIV, los reyes ingleses solo controlaban Aquitania en Francia. Este era un dominio personal de los monarcas Plantagenet de Inglaterra, no una parte del reino inglés. Además, dado que el ducado era parte del reino francés, Eduardo II teóricamente debía lealtad al rey de Francia, y, hasta su fallecimiento en 1314, este era el padre de Isabel, Felipe IV. Sin embargo, tras esto, hubo una serie de reinados cortos que finalmente se estabilizaron en enero de 1322 con la llegada de Carlos IV, el hermano de Isabel. Este vínculo familiar entre el rey francés y la reina inglesa fue el inicio de la caída de Eduardo II, a mediados de 1320. Después de que Carlos IV subió al trono en 1323, surgió un conflicto en Aquitania, donde un oficial francés fue ejecutado por el senescal del ducado, el representante de Eduardo II. En respuesta, Carlos IV invadió el ducado, una acción que llevó a Hugh de Spencer a arrestar a Isabella en Inglaterra como una extranjera francesa en el país. En Francia, Carlos IV, al recibir noticias sobre el encarcelamiento de su hermana, envió un emisario a Eduardo II en Inglaterra. Que Isabela fuera enviada a Francia como embajadora para negociar la paz. Fue un arreglo poco ortodoxo, pero uno al que el rey inglés consintió. Isabela partió hacia Francia en marzo de 1325.
Esto fue el comienzo del fin para Eduardo II. En Francia, Isabel se unió a Roger Mortimer, un lord inglés exiliado, que reunió a un grupo de ingleses en Francia que se oponían a Eduardo II y a los Despenser. La reina y Mortimer se unirían pronto. Es importante mencionar que en septiembre de 1325, el joven Eduardo, conde de Chester, quien sería el rey Eduardo III, fue a Francia. No se sabe por qué Eduardo mandó a su hijo de 12 años a Europa. La explicación más probable es que no quería viajar a Francia y presentarse ante Carlos IV como parte de las negociaciones de paz, durante las cuales habría tenido que rendir homenaje a Carlos, un rey como él, pero a quien Eduardo era un súbdito como duque de Aquitania. Así, Eduardo parece haber pensado en transferir el ducado de Aquitania a su hijo de 12 años, para no tener que reconocer su posición ante el rey francés. Sea cual sea la razón, fue un gran error estratégico. Con el joven Eduardo en Francia, la facción anti-Despenser de los nobles ingleses en la corte gala de París, liderada por Isabel y Roger Mortimer, ahora tenía un contendiente viable para el trono inglés que presentar como figura decorativa para una revuelta. El error se notó pronto en Inglaterra, donde los Despensers y el rey ordenaron que el joven Eduardo volviera. Isabela dijo que no. Así, para finales de 1325, muchas de las condiciones necesarias estaban presentes para que Isabela y Mortimer intentaran derrocar el régimen de Eduardo II y a los Despenser en Inglaterra, pero el hermano de Isabela era reacio a ayudar. A pesar de que Carlos IV había estado dispuesto a ayudar a Isabela durante su difícil situación en Inglaterra, trazó un límite al patrocinar una invasión de Inglaterra. Por lo tanto, en el verano de 1326, Isabela, Mortimer y sus partidarios, con el joven príncipe Eduardo a cuestas, se dirigieron a Hainaut, un pequeño principado cerca de lo que hoy es la frontera entre Francia y Bélgica. Allí, Isabela llegó a un acuerdo con el conde del territorio, Guillermo I, que a cambio de apoyo militar se casaría con el príncipe Eduardo, el padre de Filipa. Él aceptó y proporcionó a Isabela y Mortimer varios cientos de hombres. Esta fuerza fue suficiente. A fines de septiembre de 1326, Isabela y Mortimer con 700 hombres llegaron a Suffolk. Las semanas después, el apoyo a Eduardo II desapareció en Inglaterra. Resentimientos por su gobierno imprudente y el favor a los Despensers estallaron. La ciudad de Londres se declaró a favor de Isabela y el príncipe Eduardo. A mediados de noviembre, el rey fue detenido en Gales del Sur y arrestado en el castillo de Kenilworth, mientras los ancianos de la familia Despenser fueron capturados y muertos rápidamente. Luego, el final del reinado de Eduardo II se dio con cierta paz. El 13 de enero de 1327, el Parlamento decidió que Eduardo II debía ser depuesto en favor de su hijo y homónimo. La resolución fue presentada al rey en Kenilworth y, entre lágrimas, aceptó abdicar el 20 de enero. El príncipe Eduardo fue proclamado como Eduardo III, rey de Inglaterra, señor de Irlanda y duque de Aquitania en Londres el 25 de enero. Una semana después, fue coronado en Westminster. Estas acciones fueron hechas en nombre del príncipe Eduardo, que cumplió 14 en noviembre de 1326. No hay duda de que Eduardo era poco más que un peón en esta etapa y que el poder en Inglaterra ahora estaba en manos de su madre Isabela, su amante Mortimer y sus seguidores. El Parlamento había acordado en enero que el joven rey gobernaría junto con un consejo de 4 obispos, 4 condes y 6 varones del reino. Pero Isabela y Mortimer pronto ignoraron este acuerdo. La pareja gobernaría efectivamente Inglaterra durante los 3 años y medio que siguieron.
El reino enfrentó problemas en los primeros días de Eduardo III. El más urgente era el estado del padre del antiguo rey Eduardo. En la primavera de 1327 fue llevado al castillo de Berkeley en Gloucestershire, pero se necesitaba una solución más permanente. El régimen de Isabella y Mortimer estaba creando rápidamente descontento, especialmente por la insatisfacción con el poder que Mortimer ahora ejercía, y este descontento se estaba agrupando en ciertos círculos alrededor de la propuesta de liberar al rey depuesto y devolverlo al trono. Se tomó una decisión final el 21 de septiembre de 1327, cuando el que había gobernado Inglaterra por 2 décadas fue asesinado de manera discreta bajo las órdenes de Isabella y Mortimer en el castillo de Berkeley. Un problema mayor enfrentó al nuevo gobierno en el norte. Al ver la inestabilidad que la caída de Eduardo II había creado como una oportunidad, los escoceses, liderados por Robert de Bruce, comenzaron a realizar incursiones en el norte de Inglaterra y en las propiedades de la corona en Irlanda. Por lo tanto, en el verano de 1327, el joven rey Eduardo III llevó a cabo su primera campaña militar en el norte. Se le llama la campaña de Weardale en relación con el río Wear, donde sucedió mucho en julio y agosto de 1327. Durante el transcurso de esto, James Lord Douglas, en asociación con los condes de Mar y Moray, comandó un grupo de tal vez hasta 10.000 escoceses hacia el sur en el norte de Inglaterra. Mientras tanto, Isabella y Mortimer, como el nuevo poder en Inglaterra, detectó la opción de una campaña exitosa contra el viejo enemigo de Escocia para legitimar su nuevo poder, en nombre del joven Eduardo. Así, a mediados de julio de 1327, se dirigieron al norte desde York con sus propias fuerzas para enfrentarse a Douglas y los escoceses. Hubo 2 semanas de movimientos entre ambos lados en el norte de Inglaterra, tratando de rastrear la ubicación del otro y obtener una ventaja táctica antes de que ocurriera un enfrentamiento cerca del río Wear durante 3 días. Finalmente, en la noche del 3 de agosto y en las primeras horas del 4, los escoceses atacaron el campamento inglés, llegando al centro del campamento real. En este momento, el joven Eduardo estuvo muy cerca de ser apresado por las tropas de Douglas, pero aunque las cuerdas de la tienda fueron cortadas, el joven monarca permaneció ileso y sin ser capturado. Este fue el pico de la campaña de Weardale. El ataque escocés fue rechazado en su momento más crítico, y aunque hubo varios días más de idas y venidas, la campaña de Weardale resultó inconclusa, y a inicios de 1328, el régimen tuvo que estabilizar la frontera norte con el Tratado de Northampton. Eduardo renunció a la corona inglesa sobre Escocia y aceptó a Roberto Bruce como el rey de Escocia. Pero la campaña y su captura inminente despertaron en Eduardo el deseo de aprender a luchar. Jamás se encontraría tan indefenso ante un enemigo en el campo de batalla. Para empeorar la situación con el fracaso de la campaña de Weardale, un incidente diplomático que tendría consecuencias inesperadas ocurrió en febrero de 1328. El primer día de ese mes, el rey francés, Carlos IV, hermano de Isabel, murió. Solo tuvo hijas y se decidió que una mujer no podría sucederlo. Esto puso fin a la línea directa de los reyes capetos de Francia, que gobernaron desde finales del siglo X. Solo había 2 candidatos para suceder a Carlos IV. Primero, Eduardo III de Inglaterra, quien tenía la mejor reclamación como nieto de Felipe IV, padre de Isabel, el rey de Francia que gobernó durante mucho tiempo, de 1285 a 1314, y segundo, Felipe de Valois,
Pero la demanda de Edward nunca fue tomada en serio en Francia, donde la idea de un rey extranjero gobernando junto a Inglaterra no era tolerada por la nobleza francesa. Así, la demanda de Felipe de Valois, descendiente directo de Felipe III de Francia, fue preferida. Quien reinó entre 1270 y 1285 fue la que se apoyó. Fue proclamado formalmente como rey de Francia el 1 de abril de 1328 y coronado en la Catedral de Reims como Felipe VI el 29 de mayo. Es importante recordar al evaluar los eventos que siguieron que Edward tenía un mejor derecho al trono francés a través de su madre. Además, como rey que ya era, consideraba a Felipe como un inferior social, alguien que era solo un conde. Este sentido de su propio derecho divino a gobernar y su reclamo superior infundiría en Edward un gran deseo de salir victorioso de la próxima contienda. En el intervalo entre la ascensión de Felipe y su coronación a finales de mayo, una delegación enviada por Isabela y Mortimer llegó a París para protestar por la exclusión de Edward de la sucesión. Sin embargo, a pesar de sus quejas, los franceses no aceptaron nada. Finalmente, tras meses de objeciones, Edward, que ya tenía 16 años, viajó a Francia en la primavera de 1329 y rindió homenaje en la Catedral de Amiens a Felipe VI como su súbdito, como duque de Aquitania. Esto parecía un final, pero la disputa por la sucesión sería mucho más extensa, amplia de lo que la aparente aceptación en 1329 había sugerido. Mientras se gestaban estas tormentas con Escocia y Francia, Edward crecía y forjaba su independencia. En noviembre de 1327, estaba casado por poder con Filipa de Hainault, según el trato que Isabela hizo con el conde William de Hainault, a cambio de su apoyo para derrocar a Edward II en 1326. Sin embargo, Edward había seguido a su madre en 1327 y 1328. En 1329 se volvía más independiente y menos dispuesto a dejar que su madre y Mortimer gobernaran. Ese año, aliados del joven rey enviaron mensajes secretos al papado en Aviñón, donde había un papado rival al de Roma. Estos mensajes alertaron al papado de Aviñón de que el rey no podía gobernar por derecho propio. Todo se resolvió en 1330. Los enemigos de Mortimer decían que Eduardo II estaba vivo, y se encontró un plan para hacer una revuelta en nombre del viejo rey dirigido por su medio hermano, el conde de Kent. Los rumores de que Isabela estaba embarazada de Mortimer llevaron al joven rey a actuar. Los asesores de Eduardo, especialmente William Montagu, comenzaron a preocuparse que Isabela y Mortimer podrían intentar usurpar el trono de Eduardo en esta situación. Mortimer, aún casado con Joan, se divorciaría y se casaría con Isabela, y juntos pondrían a su hijo en el trono. Después de un choque en Nottingham en octubre de 1330, Eduardo decidió actuar. La noche del 19 de octubre, el joven rey, que estaba a unas semanas de cumplir 18 años, junto con Montagu y una docena de compañeros, irrumpió en los apartamentos de Isabela y Mortimer en Nottingham. Se produjo una pelea en la que varios de sus asistentes fueron asesinados antes de que el rey arrestara a su madre y a su amante. Se llamó a un parlamento después y se informó a la nación política que Eduardo gobernaría en persona. Mortimer fue enviado a Londres, donde fue acusado y condenado sin juicio por varios delitos graves y faltas. El 29 de noviembre de 1330 se convirtió en el primer individuo en ser ejecutado en Tyburn, el sitio de numerosas ejecuciones políticas en Inglaterra en los siglos siguientes.
Eduardo perdonó a su madre, pero su carrera política había terminado. Tras la ejecución de Mortimer, fue enviada al castillo de Windsor, donde se rumorea que sufrió un colapso nervioso parcial. Se quedó allí bajo arresto domiciliario hasta 1332, cuando se le permitió retirarse a Castle Rising en Norfolk. Aquí llevó una vida costosa pero en gran parte sedentaria durante un cuarto de siglo. Su familia la contactó y a veces se mencionaba que podría viajar a Francia. Pero Edward claramente no quería permitir esto a una madre que había apoyado a Mortimer en lugar de a su hijo. Se hizo más religiosa en su vejez y se hizo monja de Santa Clara antes de morir, el 22 de agosto de 1358. Con su madre y Mortimer fuera del camino, Edward III fue libre desde finales de 1330 para comenzar a gobernar por derecho propio, justo al cumplir los 18 años. Habrá muchos triunfos en el futuro. Mientras Inglaterra había soportado un cuarto de siglo de casi constante agitación debido al débil gobierno de Eduardo II y luego la usurpación del trono por Mortimer, el reinado de Eduardo fortalecería a Inglaterra. Bajo su liderazgo, el país ascendería a una altura sin igual en ningún otro momento del período medieval. Esta expansión del poder inglés comenzó en Escocia tras el Tratado de Northampton, acordado a principios de 1328, entre el rey Roberto de Escocia y Mortimer e Isabella por Edward. Roberto aceptó las reclamaciones de varios señores ingleses sobre tierras en el sur de Escocia, notablemente Henry Percy y Henry Beaumont. Poco se hizo para dar la propiedad de las tierras a estos nobles del norte de Inglaterra por Robert. Tampoco se solucionó esa situación por el gobierno de minoría que gobernó Escocia desde 1329, después de la muerte de Robert, y la ascensión de su joven hijo, David II. Estos nobles comenzaron a luchar por estas tierras a principios de 1330. Llamados los desheredados, empezaron a tramar para derrocar la línea Bruce en Escocia, apoyando nuevamente la pretensión de Balliol al trono escocés. La familia que había sido defendida por el abuelo de Edward, Edward Longshanks, más de 30 años antes. Así, Edward Balliol, el reclamante rival al trono escocés, fue traído de Francia por los señores desheredados, dirigidos por Henry Beaumont. Simultáneamente, solicitaron a Eduardo III permiso para llevar a cabo una invasión de Escocia, que fue rechazada. Aunque tal vez con suficiente apoyo implícito para sus acciones, los desheredados decidieron llevar a cabo su propia acción militar, sin contar con el rey. En el verano de 1332, estos señores lanzaron una expedición naval desde Yorkshire que desembarcó en Kinghorn, en Fife, en el este de Escocia. Avanzando, vencieron a los escoceses en la batalla de Duplin Moor el 11 de agosto de 1332. Los números son bastante inexactos, pero tal vez hasta 5.000 escoceses perdieron la vida, con pérdidas muy reducidas para las tropas de los desheredados y los Balliol. En ese año, Edward Balliol fue coronado rey de Escocia, lo que dio inicio a la Segunda Guerra de Independencia Escocesa, que duraría un cuarto de siglo. Edward no apoyó directamente a los desheredados y a Balliol en la invasión, pero ahora se necesitaba tomar una decisión sobre su postura hacia el usurpador. En un parlamento en Westminster, Inglaterra, en septiembre de 1332, se sugirió rápidamente a Edward que se anulara el Tratado de Northampton acordado en 1328 y que se reconociera a Balliol como rey de Escocia. Para obtener el apoyo de Edward, Balliol incluso dejó saber que estaba dispuesto a conceder que Escocia sería un feudo o estado vasallo de la corona inglesa y haría un tributo a Eduardo III. Aparte de estas ofertas,
Eduardo era reacio a comprometerse en una guerra potencialmente larga en Escocia, pero tuvo que actuar en 1333 cuando Balliol fue derrotado y se retiró al norte de Inglaterra, Annan en diciembre de 1332. Este conjunto de circunstancias ahora requería que Eduardo brindara su apoyo total a Balliol. El Parlamento y el gobierno ingleses, junto con las oficinas del Tesoro y los tribunales, se movieron a York, donde se quedarían varios años mientras el joven rey intentaba recuperar el control inglés sobre Escocia, que su abuelo había logrado establecer muchos años antes, pero que había evaporado bajo el ineficaz gobierno de Eduardo II. Es un claro indicativo de la dedicación y la claridad de objetivos que Eduardo III mostró al perseguir sus metas durante todo su reinado, que simplemente decidió reubicarse. El gobierno inglés al norte del país al comprometerse con la guerra en Escocia. La primera acción fue intentar tomar Berwick, que era parte de Escocia entonces. Balliol inició un asedio en marzo de 1333 con Eduardo apoyando. El rey llegó para la campaña fronteriza en el verano. Para entonces, la guarnición y los ciudadanos habían comunicado al gobierno de David II al norte que se rendirían si no se les proporcionaba apoyo militar. Apoyo en julio. La reacción de los habitantes de Berwick a este ultimátum llevaría a la primera de las numerosas victorias militares de Eduardo III. El guardián de Escocia durante la minoría de David II, Sir Archibald Douglas, ahora reunió un ejército considerable de más de 20.000 hombres y avanzó al sur para combatir las fuerzas de Eduardo. El 19 de julio de 1333, en Halidon Hill, a 2 kilómetros al noroeste de Berwick, Eduardo III inició la batalla de Halidon Hill en una situación de gran desventaja, con el ejército inglés formado por menos de 10.000 soldados, mientras que Douglas llevaba alrededor del doble de hombres hacia Berwick. Sin embargo, Eduardo compensó su desventaja numérica con una mejor posición estratégica. El rey había ocupado Halidon Hill específicamente porque dominaba la región circundante y había resistido todas las tentaciones de moverse. Aun cuando Douglas atacó más al sur en el norte de Inglaterra antes de la batalla, los ingleses contaban con habilidades militares superiores. Esto ayudaría a Edward, no solo en Halidon, sino también en otros momentos en el futuro. Lo primordial aquí era el uso del arco largo de 6 pies de largo, que podía lanzar salvas de flechas con punta de hierro que penetraban la armadura de malla en rápida sucesión. Este proyectil era mucho más efectivo que los lentos, las ballestas que usaban la mayoría de los ejércitos europeos en el siglo XIV. El uso generalizado del arco largo fue solo un componente de la revolución militar de la que fue responsable Eduardo III a mediados del siglo XIV. La batalla en Halidon Hill empezó al mediodía, aunque eran más en número. Los escoceses estaban obligados a ascender por Halidon Hill, donde las fuerzas de Eduardo dominaban la altura. Era aconsejable que Douglas no hubiera intentado atacar a Eduardo mientras él tenía la altura. Pero con el ultimátum de Berwick al gobierno escocés que se acababa pronto, Douglas no tenía otra alternativa que intentar salvar la ciudad antes de que se entregara a los ingleses que la sitian. Fue una derrota completa. El arco largo inglés causó estragos entre los escoceses que intentaban avanzar. Eventualmente, las fuerzas escocesas se rompieron y los ingleses, liderados por Edward, avanzaron hacia abajo, persiguiendo a los escoceses hacia el mar. Al final del día, murieron miles de tropas escocesas, tal vez la mitad del ejército de Douglas de 20.000, mientras que Douglas mismo y 5 condes escoceses perdieron la vida durante la batalla. La victoria en Halidon Hill fue un gran éxito para Edward, una de las más importantes que los ingleses han tenido contra los escoceses. También ayudó a construir la reputación de Edward como un gran comandante militar en Europa,
Además, las armas inglesas estaban ahora en ascenso, donde antes los ejércitos ingleses eran vistos en el continente como notablemente inferiores a los de Francia y otros lugares. La victoria dio a Eduardo una gran ventaja política en Escocia. Berwick se rindió rápidamente y varios magnates escoceses rindieron homenaje al rey inglés en los días y semanas siguientes. Más urgentemente, Balliol fue restaurado al trono escocés y en febrero de 1334 aceptó entregar 8 condados, que constituían la totalidad del sur de Escocia, por debajo del Firth of Forth y el Solway Firth. Luego, en junio de 1334, Balliol rindió homenaje a Eduardo como su señor feudal en Newcastle. David II y sus hombres escaparon a Francia, concluyendo una campaña rápida en la que Escocia fue casi totalmente sometida al control inglés en 18 meses. Así, a mediados de 1334, la frontera norte parecía estar segura como no lo había estado desde los días de Eduardo Longshanks. Pero donde Eduardo III triunfó, su antiguo aliado Eduardo Balliol siempre parecía decepcionante. Apenas Eduardo lo reinstaló en Escocia, Balliol provocó otra rebelión en el verano de 1334. Se vio obligado a huir de Escocia nuevamente. Una vez más, llevando a Eduardo a intervenir en su nombre a finales de 1334 y en 1335. En 1336 incluso haría campaña en las tierras altas, pero sus avances continuaron generando resistencia. En 1337, Escocia estaba insegura y la guerra duraría años. Es indudable que las políticas de Eduardo en Escocia en los 1330 fueron exitosas. Él fortaleció la posición de Inglaterra en el norte más que en los últimos 30 años y logró concesiones territoriales en la frontera. Capturó Berwick, que sería un bastión inglés en la frontera escocesa, menos un breve tiempo en el siglo XV. Es posible que Eduardo hubiera logrado un control aún más fuerte sobre Escocia, si no hubiera sido por otros asuntos en 1337. La distracción sería de Francia, con consecuencias para ambos países, que tendrían eco por más de 100 años. Las razones de lo que se conoce como la Guerra de los 100 años se encuentran en la muerte de Carlos IV en 1328 y el fin de la dinastía capetiana en Francia. Como se ha visto, la muerte de Carlos permitió que Felipe VI de Francia ascendiera en la primavera de 1328. En realidad, Eduardo tenía un mejor derecho al trono de Francia y rápidamente eligió apoyar la ascensión de Felipe. No querían que un inglés los gobernara. Isabel y Mortimer aceptaron esto a regañadientes y mandaron a Eduardo a Francia en 1329 para rendir homenaje a Felipe como duque de Aquitania. Pero el asunto no terminó ahí, y resurgiría en los años venideros una vez que las tensiones crearan un momento propicio para revisar el tema de la sucesión. En muchos aspectos, la guerra en Escocia brindó la oportunidad a Eduardo para reafirmar sus derechos en Francia. Francia y Escocia fueron aliados perennes durante el período medieval tardío. Esta antigua alianza se formó a partir de su antagonismo mutuo con Inglaterra en varios momentos. No es sorprendente entonces ver que David II y sus asesores huyeron a Francia tras la victoria de Eduardo en Halidon Hill en 1333. En los años siguientes, mientras Eduardo trataba de conquistar Escocia, Felipe VI de Francia brindó un apoyo significativo a David. En 1336 se sugirió una gran invasión francesa de Escocia, pero Eduardo pudo evitar esta posibilidad devastando las regiones costeras de Escocia, quemando cultivos y juntando animales. No podría haber un ejército francés allí sin comida para sobrevivir, y así se canceló la invasión.
Más controversias empeoraron las relaciones entre Francia e Inglaterra en los años 1330, especialmente el asilo que Eduardo ofreció al primo y enemigo de Felipe VI, Roberto, conde de Artois, en Inglaterra, pero al final, la forma más directa hacia el conflicto que desató la Guerra de los 100 Años. La parte más débil de Eduardo estaba en Francia. El 24 de mayo de 1337, Felipe VI anunció que le quitaría a Eduardo el ducado de Aquitania. A finales de ese verano, el conde de Eu fue enviado a la región de Gasconia con una fuerza de invasión que devastó el campo, pero no tomó la ciudad principal del ducado, Burdeos, de los ingleses allí. Esta invasión constituyó la primera acción militar de una guerra que duraría más de 100 años. Cuando comenzó la guerra en 1337, Eduardo y su país se encontraron rápidamente con un dilema táctico. Aquitania, en el suroeste de Francia, era difícil de suministrar desde Inglaterra. Así que, desde el comienzo del conflicto, Eduardo planeó golpear a los franceses atacando las tierras de Felipe VI justo al otro lado del canal, en el norte de Francia, y utilizar las ganancias territoriales aquí como medio para presionar al monarca francés a cesar sus ataques a Aquitania. Pero sus métodos también tenían problemas. Tal como hizo recientemente en Escocia, Eduardo intentaría quemar y saquear el campo francés como medio para forzar a los franceses a la mesa de negociaciones y obtener una ventaja clave. Sin embargo, su enfoque podría haber sido más perjudicial que beneficioso. Este tipo de política de tierra quemada a menudo tenía el efecto contrario, creando un odio hacia Eduardo y sus ejércitos entre los pueblos de las regiones que estaban devastando. Por lo tanto, no fue útil para ganar estas regiones, sino que en realidad las volvió más leales a los franceses a largo plazo. Esta estrategia tenía desventajas, especialmente en la logística de llevar un ejército al norte de Francia. En el siglo XIV, la flota mercante inglesa era grande, pero los barcos de ese tiempo eran pequeños y sería muy complicado mover un ejército del tamaño que Edward requería para ganar batallas en Francia del Norte. Este era el desafío que Edward tuvo en 1337 cuando comenzó la guerra con Francia. La solución que se presentó reflejaba una estrategia que el abuelo de Edward, Edward I, había utilizado en la década de 1290. Buscó respaldo entre los príncipes y gobernantes de los Países Bajos y Alemania. Así, en el verano de 1337, el rey joven, de solo 24 años, envió al obispo de Lincoln, Henry Burghersh, y su aliado, William Montagu, que fue hecho conde de Salisbury, a Europa. Se negociaron alianzas rápidamente en las semanas siguientes con Hainaut, Gelders y Brabante, y especialmente con Luis, duque de Baviera, el emperador romano actual. En general, Burghersh y Montagu obtuvieron el compromiso de estos gobernantes de enviar unas 7.000 tropas para ayudar a Eduardo en Francia, así como transporte y otro apoyo logístico para llevar a los 10.000 hombres que Eduardo planeaba llevar a Francia él mismo, lo que implicaba que se reuniría un ejército de casi 20.000 hombres en el norte de Francia. Sin embargo, estas alianzas tuvieron un costo. Luis y los demás príncipes habían sido prometidos subvenciones financieras significativas de Inglaterra para cubrir la movilización de sus tropas, que sumaron 124.000 solamente. Para finales de 1337, una suma considerable para la época, que era varias veces el ingreso anual de Eduardo. Por eso, Eduardo tuvo que endeudarse con los banqueros de Italia al inicio de la guerra para pagar la alianza que había establecido. Nuevos impuestos fueron introducidos en Inglaterra, y el Parlamento aprobó un subsidio considerable para Eduardo, o un pago único. Este desarrollo fue muy importante.
Si bien algunos relatos suelen considerar como reyes como Eduardo III y su abuelo Eduardo I acudían al Parlamento en busca de subsidios, y el financiamiento se ve como un uso caprichoso del Parlamento. Este recurso fue en realidad crucial para el desarrollo del sistema parlamentario inglés. Siempre se entendió en la época medieval tardía y en los inicios de la modernidad que los parlamentos eran convocados cuando el rey o la reina necesitaban fondos del país político. País y la nación política, a su vez, podía expresar sus quejas y solicitudes al monarca. El uso que hizo Eduardo del Parlamento de esta manera facilitó en realidad el desarrollo gradual del Parlamento Madre en el siglo XIV. Eventualmente, Eduardo zarpó con sus ejércitos desde Inglaterra el 16 de julio de 1338 y pasó por Amberes en los días siguientes con cerca de 5.000 hombres. Se realizó una reunión el 5 de septiembre en Coblenza, Alemania, entre Eduardo y Luis de Baviera, en la que el Sacro Emperador Romano nombró al rey inglés como vicario general del imperio, un título significativo que teóricamente ponía los recursos militares de todo el imperio a disposición de Eduardo. Con este título y sus ejércitos en los Países Bajos, finalmente, Eduardo estaba listo para entrar en combate en el norte de Francia en la primavera de 1339. Este primer año de campaña militar fue frustrante, ya que Felipe VI se negó a enfrentar a Eduardo en combate directo, y el encuentro en La Capelle, en el noreste de Francia, en octubre, fue lo más cercano que estuvieron de unirse en batalla, y esto resultó ser un choque en gran medida abortivo. Quizás fue debido a sus frustraciones en este primer año de campaña militar que Eduardo tomó ahora la decisión trascendental de resucitar su reclamo al trono francés. Hasta principios de 1340, su razón oficial para estar en Francia era proteger sus posesiones en Aquitania. Pero esto se transformó en enero de 1340. La decisión podría haber sido influenciada por un nuevo aliado de Eduardo, Jacob van Artevelde, un nativo de Gante que se había convertido en la figura política predominante en las ciudades de Flandes, en lo que hoy es Bélgica. En 1339, Van Artevelde decidió respaldar a Eduardo y persuadió al rey inglés para que reavivara sus pretensiones sobre el trono francés, un derecho que Eduardo manifestó oficialmente el 26 de enero de 1340, cuando comenzó a usar el título y las armas de los reyes de Francia. La decisión de Eduardo de reclamar el trono francés fue quizás su acción más famosa y duradera. En una vida caracterizada por innovaciones y logros, los monarcas de Inglaterra reclamarían el trono francés hasta 1802, y de inmediato esto le dio a Inglaterra la oportunidad de involucrarse en el continente y mantener una presencia en Francia hasta el siglo XVI. Al haber reclamado el trono francés al inicio de 1340, el enfoque de la guerra se trasladó ese año a la campaña naval y al Canal de la Mancha. Felipe VI había estado formando una flota impresionante en las primeras fases de la guerra, que, con contingentes proporcionados por su aliado el Reino de Castilla en España, ascendía a poco más de 200 barcos para el verano de 1340. La flota inglesa se estaba ampliando rápidamente, y para cuando se libró un enfrentamiento decisivo en 1340, se había elevado a aproximadamente 150 barcos. La batalla naval decisiva de esta época de la Guerra de los 100 años tuvo lugar en Sluis, frente a la costa de Flandes, el día de San Juan, el 24 de junio de 1340. Aquí, la flota inglesa, aunque más pequeña, pudo atacar a los barcos franceses de cerca. Así, el arco largo inglés, usado eficazmente en los ejércitos de Eduardo desde Halidon Hill en 1333, se usó con un impacto devastador. Para la tarde, se estima que hasta 18.000 marineros y soldados franceses habían perdido la vida, y todos menos 23 de más de 200 barcos franceses fueron destruidos o capturados, y todos los comandantes navales franceses de alto rango habían muerto. Eduardo demostró que no era solo un líder militar en tierra,
sino que también podía ganar importantes batallas en el mar. De hecho, él estuvo en medio de la batalla y fue herido en el muslo por una flecha. Sluys fue una gran victoria para Eduardo. Aseguró el control inglés sobre el Canal de la Mancha durante años, y aseguró que el sur de Inglaterra estuviera libre de cualquier ataque naval potencial durante mediados del siglo XIV. No obstante, Edward se encontraba ante un reto que no podía ser superado en combate terrestre o naval, ya que los gastos de la guerra habían crecido notablemente. Por lo tanto, en noviembre de 1340, pocos meses tras la victoria en Sluys, Edward regresó de manera secreta a Inglaterra para confrontar al gobierno que había puesto a cargo de los asuntos en su ausencia. Sobre las finanzas. El arzobispo de Canterbury, John Stratford, estaba muy enojado al principio, pero eventualmente se logró una especie de reconciliación entre ellos en 1341, pues la atención de Edward se dirigía nuevamente hacia Escocia. Mientras la guerra rugía en Francia a finales de los 1330 y principios de los 1340, los eventos en Escocia necesariamente habían caído en el orden de prioridades de Edward, pero el conflicto allí nunca había terminado. De hecho, David II, que ahora entraba en su adolescencia tardía y desarrollaba su propia independencia como pretendiente al trono escocés, había vuelto al país desde Francia en el verano de 1341. Edimburgo y Stirling fueron rápidamente tomados por Bruce, y ahora Eduardo debía prestar atención a estos eventos. En otoño de 1341, Escocia fue nuevamente prioritaria para él, realizando campañas en la frontera anglo-escocesa durante el invierno de 1341 y 1342. No obstante, aunque Eduardo deseaba desviar su atención hacia Escocia de forma continua, pronto la guerra en Francia se volvió a convertir en prioridad. En abril de 1341, Juan III, duque de Bretaña, murió sin un heredero claro. Un feudo considerable en el extremo noroeste del país murió sin un heredero claro. La disputa de sucesión que surgió ahora ofreció a Eduardo la oportunidad de probar si su reclamo al título de la corona de Francia tenía peso o validez en Francia. Eduardo apoyó a Juan de Montfort, pariente del duque fallecido, a través de su sobrina, mientras que el rey Felipe VI de Francia respaldaba la reclamación de Carlos, conde de Blois, para suceder al ducado. Así comenzó lo que se conoce como la Guerra de Sucesión de Bretaña, un componente principal de la Guerra de los 100 años, que se extendería por sí mismo durante los siguientes 25 años. En el sentido inmediato, la guerra en Bretaña le ofreció a Eduardo una buena oportunidad para seguir desafiando la autoridad de Felipe en Francia, una que él explotó hábilmente en los años venideros. La guerra bretona siguió activa hasta 1340. Y este conflicto fue el pretexto para que Eduardo preparara una nueva invasión en Inglaterra en 1345. Saldría el año siguiente hacia Francia, pero cuando lo hizo, la campaña de 1346 traería los combates más importantes de la Guerra de los 100 años y las victorias más famosas de Eduardo. Triunfos militares. Los objetivos de la expedición de 1346 a Francia se mantuvieron en secreto mientras se preparaba en Inglaterra a principios del año. Y de hecho, todavía no está claro si había una estrategia concreta desde el inicio, o si la estrategia se definió y se desarrolló en respuesta a los acontecimientos en Francia. Cualquiera que hubiera sido el plan general, sabemos lo que realmente ocurrió. Las fuerzas de Eduardo, compuestas por entre 12.000 y 15.000 soldados, llegó a Cotentin en Normandía el 12 de julio de 1346. Su objetivo era llevar a cabo una extensa chevauchée o incursión militar por territorio francés, una táctica que Eduardo llegó a preferir en Francia y que constituyó otro pilar central de la revolución militar
que Eduardo implementó en las Fuerzas Armadas inglesas a mediados del siglo XIV. La campaña tuvo mucho éxito después. La primera gran victoria estratégica llegó el 26 de julio cuando la ciudad de Caen, en Normandía, fue tomada por Eduardo. El saqueo de la ciudad duró 5 días, tras los cuales las fuerzas de Eduardo marcharon hacia el oeste, dejando la ruta a París abierta. Aunque el saqueo de Caen fue grande, el principal éxito militar de la campaña de Eduardo de 1346 ocurrió un mes después. Cuando el rey inglés se acercaba a París, Felipe VI estaba reuniendo con furia sus tropas para defender la capital francesa y, para mediados de agosto, el monarca francés había reunido un ejército que superaba los 20.000 hombres, que eran más que las fuerzas de Eduardo, que eran cerca de 12.000 hombres en el verano. Mientras, Eduardo pasó por París y fue al norte hacia Flandes, donde quería juntarse con viejos aliados de los Países Bajos. Así, cuando los dos monarcas finalmente chocaron el 26 de agosto de 1346, fue muy al norte de París, cerca de Calais, justo fuera de la localidad de Crécy-en-Ponthieu. La batalla de Crécy, el 26 de agosto de 1346, resultaría ser uno de los enfrentamientos más decisivos de toda la Guerra de los 100 años. Cuando Eduardo supo que el ejército de Felipe estaba cerca, hizo que sus hombres se situaran en la parte alta de la orilla derecha del río Malle al pasar por Crécy. El uso de la altura había beneficiado a Eduardo en Hallardon Hill y haría lo mismo aquí. Las tropas inglesas se agruparon en 3 unidades, una de luchadores a pie dirigidos por Eduardo, y estaban flanqueadas a cada lado por 2 divisiones de arqueros. El ataque francés llegó tarde en la tarde y sería desastroso. El arma proyectil preferida de los franceses, la ballesta, demostró ser totalmente inferior al arco largo de los ingleses. Los ballesteros franceses se rompieron pronto por el fuego del arco largo inglés. Philip trató de llevar su caballería colina arriba hacia el centro inglés, pero como los escoceses en Halidon Hill, la caballería francesa fue abrumada por el fuego continuo de los arqueros ingleses al intentar conquistar la colina. Cuando la carga de caballería llegó a la división de infantería de Eduardo, ya estaban muy debilitados. El enfrentamiento resultante fue extremadamente sangriento, con muchas bajas entre los franceses. Los franceses se retiraron en derrota hacia el amanecer del 27 de agosto. Cerca de 4.000 franceses murieron, mientras que solo unos pocos cientos de los hombres de Eduardo se perdieron. Si había alguna duda en 1346 sobre la superioridad del arco largo inglés frente a los métodos continentales de guerra y el uso de la ballesta como proyectil, la batalla de Crécy disipó esa duda. También consolidó la reputación de Eduardo como uno de los grandes comandantes militares de Europa, habiendo derrotado de manera contundente al rey francés, aunque sus fuerzas eran casi el doble que las suyas al comienzo del combate el 26 de agosto. Es importante destacar que en Crécy, las fuerzas de Eduardo usaron un reducido número de cañones, la primera vez que se registra el uso de artillería en una batalla en Europa occidental. La consecuencia inmediata de la sorprendente victoria de Eduardo en Crécy fue que el norte de Francia quedó mayormente desprotegido. Por lo tanto, Eduardo movió sus tropas hacia la ciudad cercana de Calais y la sitió el 3 de septiembre. Tomaría casi un año completo capturar el puerto del norte de Francia, pero finalmente, el 3 de agosto de 1347, cayó. Sin duda, esto debe ser uno de los mayores logros de Eduardo. Calais permanecería en manos inglesas durante más de 2 siglos, siendo finalmente recuperada por los franceses en 1558. La victoria en Crécy y el inicio del asedio de Calais no fueron los únicos éxitos de la Inglaterra de Eduardo en el verano y otoño de 1346.
Durante la ausencia del rey en Francia, el conflicto persistía en la frontera norte de Inglaterra con Escocia en el inicio del otoño. David II ahora intentó aprovechar la ausencia de Eduardo en el continente invadiendo el norte de Inglaterra. Resultaría ser un error catastrófico. Se vio alentado en esto por Felipe VI, quien instó a su aliado escocés a honrar su alianza atacando Inglaterra. El 17 de octubre de 1346, las tropas de David II, que sumaban cerca de 12.000 hombres, se encontraron con una fuerza inglesa que era apenas más de la mitad de los hombres que David llevó a Neville's Cross, cerca de Durham. Las fuerzas inglesas, dirigidas por Lord Ralph Neville, vencieron a los escoceses. Se estima que hasta 2.000 soldados escoceses murieron, pero lo más preocupante, David II fue capturado por las fuerzas de Neville. Así, en otoño de 1347, Eduardo estaba en buena posición. En Francia ganó una gran victoria sobre Felipe en Crecy en el verano de 1346, y lo siguió un año después al capturar la ciudad de Calais. En Escocia, el contendiente de Bruce al trono había sido capturado, dejando a Eduardo en una gran posición de negociación en Francia y Escocia. Para consolidar su posición, Eduardo negoció una tregua de 9 meses en octubre de 1347 y partió hacia Inglaterra victorioso. En el apogeo de sus logros en Inglaterra durante el invierno de 1347 y 1348, Eduardo optó por continuar con su plan, con una idea que había estado albergando desde al menos 1344. Encantado por la leyenda del rey Arturo y su mesa redonda, Eduardo había soñado con crear su propia mesa redonda, una orden de caballeros, y en 1344 incluso había comenzado a construir un cuartel para esa orden caballeresca en Windsor. Ahora, con su éxito militar en Francia y Escocia, eligió poner en práctica este plan. Sería una orden de caballeros dedicada a San Jorge. Se le dio este nombre por el cinturón que usarían los caballeros de la orden. Así nació la Orden de la Jarretera, una orden caballeresca que sigue siendo la más antigua en el sistema de honores británico hasta el día de hoy. El emblema de la orden es una cinta con el lema Honi soit qui mal y pense, que en francés antiguo significa que le dé vergüenza a quien piense mal de esto. Se cuenta que el rey Eduardo pronunció estas palabras en la corte cuando la liga de la condesa de Salisbury se cayó mientras bailaba. El rey expresó esto como un reproche a los cortesanos que se reían del suceso, y por ello, sus palabras se volvieron emblemáticas del honor caballeresco. No obstante, es probable que la historia sea falsa y no existe un registro escrito de esta versión de los eventos hasta la década de 1460, más de un siglo después de que se fundara la orden. Cuando se fundó, la Orden de la Liga estaba compuesta por Eduardo y 25 caballeros. Es de esperar que muchos de los caballeros fundadores sean conocidos. Por ejemplo, el hijo mayor de Eduardo y homónimo, Eduardo, conocido como el Príncipe Negro, fue uno de los primeros caballeros, al igual que Enrique, conde de Lancaster, y varios de los nobles más importantes del reino y seguidores de la causa de Eduardo, como Tomás de Beauchamp, I conde de Warwick, Jean de Grailly, Ralph Stafford, primer conde de Stafford, William Montagu, segundo conde de Salisbury, John de Lisle, segundo barón de Lisle, Bartholomew Burgersh, segundo barón Burgersh, Juan de Beauchamp, primer barón Beauchamp, Juan de Mohun, segundo barón Mohun, Thomas Holland, primer conde de Kent, y Juan Grey, primer barón Grey. Pero había algunas sorpresas entre los primeros caballeros de la jarretera. En particular, la inclusión de Roger Mortimer, segundo conde de March, parece una elección curiosa.
Este era el nieto de nada menos que el usurpador fallido de la autoridad real de Eduardo a finales de la década de 1320, Roger Mortimer, quien fue ejecutado en Tyburn en el año 1330. Este joven Mortimer fue rehabilitado a inicios de los años 1340, en parte debido a su amistad con el Príncipe Negro. Completando la lista de los primeros miembros de la Orden de la Jarretera, Sir Hugh Courtenay, Sir Richard Fitzsimon, Sir Miles Stapleton, Sir Thomas Wale, Sir Hugh Wriothesley, Sir Nella Loring, Sir John Chandos, Sir James Audley, Sir Arthur Holland, Sir Henry Eam, Sir Sanchez d'Abrichecourt y Sir Walter Paveley. Varios de estos hombres acompañaron a Eduardo a Francia en 1346. Y parece relativamente claro que la orden fue creada en 1348 en parte como un medio para conmemorar las grandes victorias que Eduardo había ganado en Crecy y Calais. Junto a la creación de la Orden de la Jarretera, Eduardo empezó a reconstruir el castillo de Windsor. Sabiendo del valor propagandístico de una gran residencia real, Eduardo llevó a cabo la mayor expansión de la residencia real en la Alta Edad Media, eventualmente invirtiendo 50.000 en el nuevo complejo, el proyecto de construcción más costoso llevado a cabo por un monarca inglés en la época medieval. Y, aún así, era solo una de las muchas grandes residencias que Eduardo podía reclamar. Por ejemplo, heredó el Palacio de Woodstock en Oxfordshire, una gran residencia real en Oxfordshire construida por el rey Enrique I, donde nació el Príncipe Negro en 1330. Woodstock luego sería el lugar del Palacio de Blenheim. Pero justo cuando el reinado de Eduardo estaba en su mejor momento, sufrió una catástrofe que no pudo evitar: la peste bubónica, o lo que se conoce más comúnmente como la Muerte Negra. En su iteración del siglo XIV, llegó a Europa en 1347, llevado al continente desde la zona del Mar Negro, donde se albergaba en las pulgas que habitaban en ratas negras. Fueron llevados a Europa occidental en 1347 en los barcos de comerciantes genoveses que tenían permisos de comercio en los puertos de Crimea, al norte del Mar Negro. La peste bubónica causa muerte. En la primera semana de infección, la persona infectada presenta síntomas gripales como fiebre, cefalea y vómitos. Luego, los ganglios linfáticos del individuo comienzan a hincharse para formar lo que se conocía en el siglo XIV como bubones, generalmente en el cuello, axilas y ingle, o donde había sido mordido por las pulgas que portaban la peste. Estos bubones eventualmente se romperían y se desarrollaría gangrena en las extremidades del cuerpo, como los dedos y la nariz. Muerte, cuando ocurría, sería por fallo orgánico, ya que la enfermedad destruía el cuerpo desde dentro. Las estimaciones tanto de la población de Europa en ese momento como de la tasa de mortalidad de la peste son notoriamente imprecisas, pero se entiende generalmente que entre 1347 y 1351 la Muerte Negra mató a 30 millones en Europa, un tercio de la población continental. La plaga arribó a Inglaterra en el verano tardío de 1348, con los primeros casos documentados en Londres en octubre. Eduardo era plenamente consciente de lo mortal que podía ser, ya que su hija de 14 años, Joan, había sucumbido a la enfermedad en Burdeos, Francia, justo en el momento en que la enfermedad apareció por primera vez en Inglaterra en el verano de 1348. Por lo tanto, como muchos otros reyes ingleses tras él, Eduardo abandonó Londres y pasó mucho tiempo en áreas menos pobladas, donde la plaga catastrófica se propagaba menos, de forma intensa. Esto era una especie de cuarentena medieval. La peste negra causó enormes dificultades en Inglaterra, no solo en términos de la magnitud de la mortalidad y el sufrimiento que infligió, sino también en términos de la disrupción social y económica que desató la pandemia.
Un parlamento planeado para 1349 fue cancelado y los tribunales se detuvieron meses. Mientras tanto, se cavaron fosas comunes para enterrar a los muertos y el país comenzó a implementar medidas de cuarentena y saneamiento, lo mejor que pudo para un estado medieval. Si bien estas acciones pueden parecer sencillas hoy en día, los eventos recientes del siglo XXI han destacado cuán crítico es simplemente poner en cuarentena y retirar los cuerpos de los muertos que aún están enfermos, para abordar cualquier brote, y el gobierno de Eduardo fue eficiente en hacerlo después del asalto inicial de 1348. El problema más urgente tras la primera ola catastrófica de la enfermedad fue la escasez de mano de obra. Dado que la población del continente se redujo drásticamente, la escasez de mano de obra afectaría la economía europea por muchos años. No obstante, esta crisis fue mitigada en Inglaterra gracias a uno de los logros más discretos pero importantes de Eduardo. Durante el verano de 1349, se emitió una ordenanza preliminar que regulaba el trabajo por parte del rey, y esto fue seguido en 1351 con el Estatuto de los Trabajadores. A través de esto, el mercado laboral fue regulado, fijando los salarios a su nivel previo a la peste, garantizando que la economía de Inglaterra continuara operando a pesar de la severa falta de trabajadores en los años 1350. Si bien no tiene la pompa de las victorias militares de Eduardo, la aprobación del Estatuto de los Trabajadores fue un elemento crucial en el reinado de Eduardo III. Estabilizó el mercado laboral inglés en el periodo de caos que siguió a la peste negra, y así, Inglaterra fue el único lugar en Europa que pudo aplicar controles laborales en los 1350. No obstante, existe un debate sobre su efectividad, y los historiadores también han señalado que el estatuto generó tensiones sociales y descontento entre los trabajadores que sentían que fueron maltratados en un mercado laboral que les beneficiaba después de la plaga. Además, la ejecución del Estatuto de los Trabajadores a nivel local en Inglaterra fue mayormente delegada a los jueces de paz, oficiales judiciales que hacían cumplir las leyes a nivel de condado. Estos oficiales existían antes de la crisis de la peste negra, pero en los 1350 obtuvieron más poder y relevancia como representantes locales de la corona. Por eso, Eduardo no solo controló la estabilización del mercado laboral tras la peste negra con el Estatuto de los Trabajadores, pero la manera en que se hizo esto permitió que la oficina de los jueces de paz empezara a surgir en su forma moderna. Los jueces de paz tendrían un rol importante en el gobierno local de Inglaterra por siglos, y la oficina fue exportada a muchos otros países entre los siglos XVI y XIX. Además, Eduardo llevó a cabo más reformas domésticas en los años 1350 para hacer frente a la crisis causada por la peste negra. La reforma más importante fue una gran modificación de la moneda inglesa iniciada en 1351. Se introdujeron monedas de oro, y también comenzó a circular una nueva moneda de plata llamada groat. Eduardo no era un administrador que se centrara en los detalles de la reforma gubernamental como se hacía en los 1350, sino que su fortaleza en este ámbito era su habilidad para elegir personas adecuadas para manejar sus políticas internas y delegar poder a ellos. Funcionarios como John Thoresby y William Shershul fueron clave, quienes supervisaron la implementación de medidas como la reacuñación en los años intermedios del siglo. Era crucial reformar las finanzas de Inglaterra para sostener el esfuerzo bélico constante, ya que las guerras con Francia y Escocia persistían. La peste negra causó una emergencia continental. Aseguró que la tregua que Eduardo había negociado con Felipe VI a finales de 1347 se mantuviera en gran medida durante los últimos de 1340.
La muerte del rey francés, el rival de larga data de Eduardo, el 22 de agosto de 1350, motivó a Eduardo a retomar sus reclamaciones en Francia contra Juan II, el hijo de Felipe, de manera agresiva. No obstante, una nueva alianza francesa con el Reino de Castilla en España y la flota castellana en el Canal de la Mancha a inicios de 1350 restringió la capacidad de Eduardo para realizar más invasiones a Francia en ese momento. En el ínterin, la Guerra de Sucesión seguía en Bretaña como un proxy de la Guerra de los 100 años. Este retraso y las consecuencias de la peste negra en Europa occidental no habría una nueva campaña importante en Francia hasta mediados de 1350. Cuando finalmente llegó en 1355, Eduardo planeó una invasión en dos frentes. Una cruzando el canal hacia el norte de Francia y otra en Gasconia. La campaña en Gasconia destacaría a uno de los hijos de Eduardo de forma notable por primera vez. Eduardo y la reina Filipa tuvieron al menos 12 hijos, que nacieron en intervalos regulares desde 1330 hasta mediados de la década de 1350. 9 sobrevivieron a la infancia, un alto número para la época. De esos 9, 5 eran varones y 4 eran mujeres. El heredero de Eduardo fue su hijo, también llamado Eduardo, nacido en 1330 y conocido como el Príncipe Negro. Él tendría un papel clave en la guerra en Francia desde 1350, habiendo comandado previamente un destacamento en Grécy cuando solo tenía 16 años, y también fue miembro fundador de la Orden de la Jarretera 2 años más tarde. El Príncipe Negro comandó la campaña en Aquitania en 1355. De su otra descendencia, el tercer hijo sobreviviente de Eduardo, Juan de Gante, así llamado por la ciudad de Gante, donde nació en 1340, 3 meses antes de la batalla de Sluys, también se esperaba que tuviera un papel importante en la Guerra de los 100 años, así como en la política interna de Inglaterra en los últimos 15 años de la vida de Eduardo III. Las expediciones dobles de 1355 no arribaron a Francia hasta ya avanzado el año. El rey mismo lideró esta expedición en persona a través del canal hacia Calais en el otoño tardío. Pero luego llegó la noticia a Francia de que los escoceses habían aprovechado nuevamente los compromisos ingleses en el continente para invadir el norte de Inglaterra. Así, Eduardo volvió rápidamente por el canal, y en enero de 1356 dirigió su última campaña militar hacia Escocia, reafirmando el control inglés en la frontera. Por este cambio en el norte de Francia, la campaña del Príncipe Negro en Aquitania sería más importante que las otras expediciones inglesas a Francia en los años 1350. El heredero al trono viajó con 300 barcos y miles de hombres a Francia en septiembre de 1355, y estuvo en Burdeos para octubre. La temporada de campañas militares ya casi había terminado, pero Edward Jr. hizo una corta incursión hacia el interior, dirigiéndose a Toulouse, antes de volver a Burdeos para lo que restaba del invierno. Las campañas de 1355 fueron decepcionantes. La de 1356 fue una de las más significativas de la Guerra de los 100 años. El Príncipe Negro salió en julio para una gran chevauchée, una larga incursión militar en Francia, yendo hacia el este con cerca de 6.000 hombres. Las tropas del Príncipe Negro quemaron varias localidades, entre ellas Bourges, antes de regresar hacia Burdeos a finales de agosto. Fue en este movimiento que el rey francés Jean II optó por atacar al ejército inglés. Jean pudo haber pensado que el Príncipe Negro no era tan buen comandante como su padre, y, en cualquier caso, los franceses eran más de 10.000. Teniendo una amplia ventaja numérica sobre los ingleses, pero si Jean II creía que estos factores le darían la ventaja, estaba muy equivocado.
En la posterior batalla de Poitiers, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 1356, las tropas del Príncipe Negro volvieron a vencer a los franceses. Una retirada falsa que desordenó las líneas francesas y el arco largo inglés fue usado de nuevo con gran efecto. Quizás hasta 2.500 tropas francesas estaban muertas al final de la batalla, pero lo más significativo fue la captura del propio Jean II. David II de Escocia estaba aún en custodia inglesa desde la batalla de Neville's Cross hace 10 años. Los reyes de Francia y Escocia eran ahora prisioneros de Eduardo III. Esto puso al rey inglés en una posición muy favorable. Finalmente decidió aceptar ambos a cambio de concesiones militares, territoriales y políticas. El 3 de octubre de 1357 se firmó el Tratado de Berwick con los escoceses, por el cual David II fue liberado después de 11 años en cautiverio. Edward Balliol renunció a su reclamo al trono escocés en 1356. Por lo tanto, Eduardo III podría haber reclamado Escocia si lo hubiera querido, pero eligió un enfoque más optimista. David II fue liberado por un rescate de 100.000 marcos, que equivalen a menos de 67.000. Pero el acuerdo garantizó que Eduardo aceptara la soberanía del rey de Bruce sobre Escocia, así concluyendo la larga Segunda Guerra de Independencia escocesa tras un cuarto de siglo de conflicto. El pacto que se logró en Francia por la liberación de Juan II requirió más tiempo para ser negociado. Mientras tanto, el rey francés fue llevado a Inglaterra y mantenido en varios lugares, incluida la Torre de Londres. Y un tratado preliminar para liberar a Juan y poner fin a la guerra fue elaborado en Londres en 1358. Con esto, se llegó a un acuerdo en el que se reconocería a Edward como el poseedor de Calais, además de concederle el condado contiguo de Ponthieu, ubicado al norte, en la actual región de Picardía. Y el ducado de Aquitania se ampliaría para incluir gran parte del oeste de Francia. Se pagaría un rescate significativo por la liberación de Juan. Este borrador no pudo ser finalizado. Y como resultado, en 1359, Eduardo comenzó a preparar una nueva expedición militar contra Francia y amplió sus demandas, para incluir posesiones inglesas en Normandía, así como el control sobre Maine y Anjou y la soberanía sobre el Ducado de Bretaña. A cambio, Edward prometió renunciar a todas sus reclamaciones sobre el trono de Francia. Pero las concesiones territoriales que el rey inglés buscaba ahora habrían implicado que Inglaterra tomara posesión directa de casi la mitad de Francia y casi todo el norte y el oeste del país. Los franceses no podían considerar seriamente ceder a esta última posición de negociación, incluso con su rey bajo custodia inglesa. Como consecuencia, la campaña militar activa se reanudó en el otoño de 1359. Cuando un ejército de más de 10.000 hombres, comandado por el propio Edward, partió a través del canal hacia Calais. Una larga y destructiva marcha a través del este y centro de Francia siguió en los meses siguientes, con Edward amenazando, aunque no atacando, tanto Reims como París, aunque no pudo obtener una victoria estratégica que hubiera mejorado su poder de negociación en las renovadas negociaciones de paz. A finales de los 1350, los franceses temían enfrentarse a Edward y sus fuerzas inglesas, habiendo sufrido múltiples derrotas contra ejércitos ingleses a los que superaban en número durante los últimos 15 años. En medio de este estancamiento, las negociaciones se reiniciaron a principios del verano de 1360. La paz resultante, o Tratado de Bretigny, así llamado por la localidad cerca de Chartres donde se negoció, fue finalmente ratificado por Eduardo el 24 de octubre de 1360. Bajo sus condiciones, Juan II sería liberado a cambio de un exorbitante rescate de 500.000.
Eduardo debía renunciar a sus pretensiones sobre el trono francés y, a cambio, recibiría las concesiones territoriales que Juan había acordado en Londres en 1358, siendo Calais el condado de Ponthieu y un ducado de Aquitania ampliado. Algunos términos del Tratado de Bretigny no se ratificaron. Eduardo no quería renunciar a todas sus pretensiones sobre la corona francesa, y Juan II fue reticente a renunciar a todas las reclamaciones que tenía sobre la soberanía del ducado de Aquitania. A pesar de esto, se acordó el tratado, que se mantendría por casi 10 años. El tratado se considera típicamente como el cierre de la primera fase de la Guerra de los 100 años. Si uno intentara evaluarlo en estos términos, tendría que concluirse que el tratado significó una gran victoria para Inglaterra en ese mismo conflicto, y fue sin duda el pico del reinado de Eduardo. Las posesiones territoriales de Inglaterra en Francia eran mayores como resultado del Tratado de Bretigny que en cualquier otro momento durante la Guerra de los 100 años. La paz de 1360 fue una victoria para Eduardo, asegurando que en los 1360 el rey inglés podía estar en paz, sabiendo que estaba en la cima de su poder en Francia y que la frontera escocesa estaba segura, por el pacto establecido con David II en 1357. Comparado con las 3 décadas anteriores, los años 1360 fueron un periodo de calma en el reinado de Eduardo. La paz de Bretigny duraría casi toda la década de 1360, y como consecuencia, Inglaterra disfrutó del primer periodo de paz sostenida del largo reinado de Eduardo III. Dada la situación ventajosa del país al concluir la primera etapa de la Guerra de los 100 años en 1360, esto no era una situación negativa en absoluto. En el ámbito nacional, ocurrieron varios eventos importantes en estos años. Por ejemplo, en 1362, con el aumento del Parlamento, Edward se propuso reformar el sistema de lana, el mecanismo por el cual se exportaba lana de Inglaterra. El objetivo ahora era establecer un nuevo sistema en Calais para la exportación de lana al continente a través de un único puerto continental. La iniciativa era significativa, pues el comercio de lana inglés, sin lugar a dudas, el mayor producto de exportación del país durante los próximos 3 siglos, se comercializaba principalmente en los mercados del norte de Francia y, sobre todo, en los Países Bajos, a través del próspero centro mercantil de Amberes. Durante muchos años después de la reforma del sistema en los años 1360, al intentar crear un sistema en Calais, Edward estaba anticipando las demandas del mercado de los siglos XV y XVI. La reforma más significativa de los años 1360 fue sobre el idioma inglés. Cuando los normandos conquistaron Inglaterra entre 1066 y principios de los 70, trajeron la lengua francesa y la establecieron como idioma del gobierno y la justicia. A lo largo de los siglos XI y XII surgió un nuevo idioma, un híbrido del francés normando y la lengua germánica hablada por los anglosajones antes de la conquista normanda. Este idioma inglés, que se conoce como inglés medio, se había establecido como la lengua común entre los ingleses en la época de Eduardo III. El francés seguía siendo el idioma de la corte. Eduardo intentó reformar esto. En 1362 se aprobó un estatuto de alegaciones que ordenaba el uso del inglés en los tribunales. Asimismo, en 1363, cuando se reunió el Parlamento, las formalidades se realizaron en inglés en vez de en francés por primera vez. Así que los años 1360 vieron una serie de avances importantes en la adopción formal del inglés como lengua del gobierno y de los tribunales en Inglaterra. En otras partes, la década de 1360 fue crucial para la administración del señorío de Irlanda. Debido a su enfoque en Francia y Escocia durante gran parte de su reinado, Eduardo no pudo dedicar mucho tiempo a Irlanda, un país que la corona inglesa dominaba en la mitad este, norte y sur de la isla.
Los señoríos irlandeses en el oeste del país desafiaban el dominio inglés. Así, en los inicios de los años 1360, Eduardo asignó la administración de Irlanda a su hijo Lionel de Clarence. Este nombramiento trajo resultados importantes después. En 1366 se realizó un parlamento en Kilkenny, en el centro de Irlanda, en el que se promulgaron una serie de estatutos para separar a los ingleses de los irlandeses en Irlanda y proteger las partes inglesas de Irlanda de los irlandeses. Los estatutos de Kilkenny protegerían a los ingleses en Irlanda de la influencia cultural irlandesa en las décadas posteriores. Por ejemplo, los estatutos prohibieron los matrimonios entre irlandeses e ingleses y pusieron en marcha medidas para impedir que los ingleses adoptaran costumbres irlandesas y políticas. Estas acciones detuvieron significativamente cualquier posible disminución del poder inglés en Irlanda en el siglo XIV y, de una forma u otra, formaron una base fundamental importante del dominio inglés en Irlanda hasta principios del siglo XVI. Aunque la década de 1360 fue un tiempo bastante tranquilo durante el reinado de Eduardo, la última década de su gobierno, la de 1370, traería nuevos desafíos. Sin embargo, cualquier evaluación del reinado de Eduardo III y su legado debe reconocer que el rey no fue la figura central en la gobernanza del reino durante los últimos años de su reinado. Primero encontramos referencias a la salud de Eduardo deteriorándose en 1369 cuando tenía 57 años. Sobreviviría 8 años más, pero hay señales evidentes de que el rey sufría cada vez más aflicciones, físicas y mentales, a medida que pasaban los años 70. Como en muchos casos de reyes medievales enfermos, no podemos estar del todo seguros de qué padecimientos sufría Eduardo en sus últimos años, aunque parece que las más graves de sus enfermedades podrían haber sido causadas por una serie de derrames que experimentó en los últimos 8 años de su vida. Estas enfermedades limitaron el papel de Eduardo en la gobernanza, pero aún así participó. Aunque en los años 1370 las funciones cotidianas del gobierno eran cada vez más realizadas por sus hijos y familiares. Aún así, algunos eventos importantes se vinculan a Eduardo en sus últimos años. Lo más importante aquí fue la reanudación de la guerra en Francia. La paz había durado la mayor parte de una década desde el acuerdo de 1360, pero esto se volvía cada vez más precario a medida que pasaban los años. En mayo de 1364, Carlos V sucedió a su padre Juan II como rey de Francia. Su hijo era un personaje más combativo, quien en los años posteriores se esforzó por restaurar la fortaleza de la monarquía francesa tras los duros golpes que sufrió en las décadas de 1340 y 1350. Por ejemplo, él entabló un acercamiento con Carlos de Navarra, el pequeño reino en la frontera sur de Francia. Pero de manera más conspicua, el rey de Francia reafirmó la autoridad de la monarquía sobre el ducado de Bretaña. El detonante del nuevo conflicto con Inglaterra fue cuando Carlos aprovechó la inestabilidad interna en el ducado de Aquitania en 1369 para exigir que el príncipe negro se presentara ante él. Cuando el heredero al trono inglés se negó a hacerlo, Carlos V declaró el ducado de Aquitania en un instante, reavivando la guerra de los 100 años. En respuesta, en el verano de 1369, Eduardo reanudó su reclamo al trono de Francia, que había aceptado entregar en 1360. Por lo tanto, la guerra se reanudó justo cuando la salud de Eduardo empezaba a decaer al final de la década de 1360. Este nuevo capítulo del conflicto entre Inglaterra y Francia era muy distinto a los de los años 1340 y 1350. Eduardo no lideraría la invasión a Francia, y sus campañas militares serían en gran parte dirigidas por sus hijos, el Príncipe Negro y Juan de Gante.
Es importante mencionar que Eduardo planeaba liderar una expedición a Francia cuando estalló el conflicto en 1369, pero tuvo que renunciar a sus planes, y fue Juan quien finalmente comandó el ejército al cruzar el canal. Además, en esta nueva etapa de la guerra, el conflicto entre Inglaterra y Francia se complicó aún más, con una serie de guerras civiles y conflictos entre estados en España que involucraban a las dos potencias principales, los reinos de Castilla y Aragón. Es quizás una reflexión sobre cuánto dependieron las victorias de las décadas de 1340 y 1350 del liderazgo dinámico y brillante de Eduardo III, que, en esta última fase de la guerra, Inglaterra se tambaleó sin la participación directa del rey. Mucho del ducado de Aquitania fue tomado en los primeros años de 1370, en parte debido a la alianza de los castellanos con los franceses. Derrotaron a los ingleses en el mar en junio de 1372. La derrota restringió la capacidad de reabastecimiento de los territorios ingleses en el continente desde Inglaterra. Se llevó a cabo una gran campaña en 1373 en un intento de revertir las derrotas que habían sufrido las armas inglesas entre los años 1369 y 1372. Esta gran chevauchée, o incursión, fue liderada por Juan de Gante y avanzó desde Calais hacia el sur a través de Francia Oriental y luego hacia el oeste hasta Burdeos. Fue un fracaso estratégico, aunque dejó destrucción, y no logró cumplir con su meta principal de volver a imponer la autoridad inglesa en Bretaña. Como consecuencia, a mediados de los 1370s, sin el liderazgo de Eduardo, los ingleses en Francia estaban muy débiles, limitándose a Calais y el norte, así como las costas de Gascuña, y también la ciudad de Burdeos. Fue con la fortuna inglesa en este bajo nivel que el Papa Gregorio XI propuso ayudar a lograr la paz entre los bandos en 1374. El tratado que se firmó, llamado Tratado de Brujas, se acordó el 27 de junio de 1375. Inglaterra tuvo tiempo para reagruparse, pero no fue bien visto en Inglaterra, ya que la paz debilitó su posición en el norte de Francia. Pero no duraría mucho tiempo. La soberanía del ducado de Aquitania no se resolvió con este tratado, y en los meses siguientes, esto provocó nuevos disturbios. Los ingleses deseaban que Aquitania se liberara por completo de la soberanía de Francia, lo que aseguraría que los reyes ingleses no tuvieran que rendir homenaje a los monarcas franceses de nuevo. Aunque Carlos V era comprensiblemente reticente a renunciar a cualquier reclamación sobre el ducado, la guerra se reanudaría pronto en torno a este asunto y otros en 1377. Pero cuando eso ocurriera, sería tarea del gobierno del sucesor de Eduardo supervisarlo. Los últimos años de Eduardo vieron reveses en Francia. En el frente interno se navegaron varias crisis domésticas con admirable habilidad, que se centraban principalmente en cómo financiar un nuevo periodo de guerra en el continente. Tanto en 1371 como en 1373 se convocaron parlamentos para obtener un préstamo y subsidio de los nobles y la gentry de Inglaterra. En ambas ocasiones, Eduardo tuvo que ceder en varios puntos ante la nación política para lograr el financiamiento requerido, especialmente al sustituir a varios de sus ministros que eran eclesiásticos por funcionarios civiles. El resentimiento por las finanzas del reino aumentó en la década, culminando en 1376, en un parlamento que se reunió un año antes de la muerte de Eduardo, conocido como el Buen Parlamento. Se convocó esta asamblea para más financiamiento. Cuando se reunió en abril de 1376, sin embargo, aprovechó la oportunidad para presentar una serie de agravios acumulados, con varios asesores de Eduardo. Juan de Gante fue un objetivo del Parlamento en el verano de 1376,
cuando el príncipe negro murió de disentería el 8 de junio. Se llegó a una serie de soluciones relativamente amistosas. Los consejeros ofensores fueron despedidos y se hicieron reformas. Así que el ocaso de la vida de Eduardo mostró que el Parlamento inglés operaba como un recurso para la comunidad política inglesa, lo que rompería más adelante, que esto se logró evitar, y con ello Inglaterra se mantuvo a salvo. Sin revueltas en el reinado de Eduardo, se prueba la estabilidad de su gobierno, a pesar de las tensiones regulares de financiar guerras prolongadas en Francia y Escocia. Pero esa estabilidad se rompía. Hubiera sido evidente para los parlamentarios y nobles reunidos en Londres en 1376 que la salud del rey se estaba deteriorando rápidamente. A los 64 años, tras casi 50 años en el trono, a finales de septiembre se enfermó gravemente debido a un gran absceso. Días después, realizó algunas enmiendas finales a su testamento en preparación para su muerte inminente, aunque ésta no llegó. Sin embargo, el viejo monarca se recuperó en las semanas siguientes. No obstante, a principios de febrero de 1377, el absceso estalló. Sus movimientos fueron muy limitados en los últimos meses. Al fallecer en el Palacio de Sheen, donde luego se edificaría el Palacio de Richmond, cerca de Londres, el 21 de junio de 1377, fue casi seguro por otro derrame. Tenía 64 años. Murió habiendo logrado mucho en su vida, en un largo reinado como rey de Inglaterra. El cronista más significativo del reinado de Eduardo y de la primera mitad de la Guerra de los 100 Años, Jean Froissart, escribió con gran emoción sobre la muerte y el funeral de Eduardo en sus crónicas, un evento que él mismo presenció. El 21 de junio de 1377, el valiente y noble rey Eduardo III dejó esta vida, lo que causó gran tristeza en Inglaterra, porque fue un buen rey. No se había visto a alguien como él desde los tiempos del rey Arturo, que también fue rey de Inglaterra, que en su tiempo se llamaba Gran Bretaña. El rey Eduardo fue embalsamado y puesto en un ataúd llevado por 24 caballeros de negro. Los 3 hijos, el duque de Bretaña y el conde de Marso, caminaban tras él, así llevados, en una marcha pausada a través de Londres, con el rostro al descubierto, para presenciar y oír el lamento de la gente. Los llantos, gritos y lamentos de ese día habrían tocado el corazón de cualquier persona. Un último viaje digno de uno de los grandes reyes de Inglaterra. Eduardo fue sucedido por su nieto Richard, el hijo del príncipe negro, que tenía 10 años al ascender. Ricardo II reinaría hasta que su primo, Enrique Bolingbroke, lo despojara del trono. En 1399, el reinado de Ricardo se marcaría por fracasos militares y descontento social en Inglaterra, siendo el más significativo la revuelta de los campesinos de 1381. Su dependencia, como la de Eduardo II, en un grupo de favoritos, despertó un descontento generalizado en los reinos Plantagenet y presagió las guerras de las Rosas del siglo XV. Por lo tanto, el reinado de Eduardo III se ve aún más notable en retrospectiva, por ser un oasis de estabilidad en medio del caos que caracterizaba la política inglesa en el siglo XIV y el siglo XV. Sin duda, Eduardo fue uno de los reyes más destacados y exitosos de Inglaterra. Durante el siglo XIX, un grupo de historiadores empezó a criticar al rey y se preguntó si su reinado podía ser visto como exitoso. Pero esta opinión es problemática, ya que los escritores de la era victoriana intentaron imponer sus propios sistemas de valores en la evaluación de Eduardo en lugar de juzgar al rey según sus propios términos, como un monarca medieval tardío.
Para un rey que nació y vivió en tiempos de guerra, las preocupaciones morales de generaciones posteriores tendrían poco sentido. De hecho, imponer juicios morales sobre las acciones de personas que vivieron hace cientos de años siempre es problemático. Más recientemente, historiadores como Ian Mortimer y William Ormrod han restaurado con éxito la reputación de Eduardo III. Si bien no se puede negar que los últimos años de Eduardo vieron algunos reveses, especialmente en Francia, él estaba muy enfermo en ese momento y el poder había pasado en gran medida a sus hijos. Al ignorar este último periodo, no se puede dudar del éxito del reinado de Eduardo. Bajo su gobierno, Inglaterra llegó a su máximo poder en la Edad Media. En puntos entre los años 1330 y 1360, Eduardo no solo era el gobernante de Inglaterra, Gales y gran parte de Irlanda, sino que logró establecer su autoridad de forma bastante efectiva en Escocia y en amplias áreas del norte y oeste de Francia. Ciertas ganancias territoriales fueron permanentes, como Berwick en la frontera anglo-escocesa, o al menos duraderas, como la ciudad de Calais en el norte de Francia. La Guerra de los 100 Años que él inició fue un factor crucial en la eventual constitución de Inglaterra y Francia como estados-nación contemporáneos, debido a la forma en que aprovechó sus recursos administrativos y financieros y fomentó un incipiente sentido de patriotismo a través del esfuerzo nacional. Cuando Eduardo pidió hombres y dinero en sus dominios para financiar sus campañas en Francia, estaba mandando a sus funcionarios locales a encontrar mejores formas de grabar y explotar los recursos del país. Esta es la base misma del Estado-nación moderno. Uno que está perfectamente posicionado para explotar al máximo los recursos disponibles en nombre del gobierno. Gran parte de esta expansión territorial fue posible gracias a las sobresalientes habilidades de Eduardo como general y a la revolución militar que él supervisó en su mandato. El arco largo inglés hizo de Inglaterra la superpotencia militar de su tiempo. En Halidon Hill, en Crecy, en Neville's Cross, en Poitiers y en muchas otras batallas importantes. Los ejércitos ingleses lograron consistentemente derrotar a los ejércitos franceses y escoceses que eran numéricamente superiores a los comandados por Eduardo y sus señores. Además, un ejército inglés fue posiblemente el primero en utilizar cañones de campaña en toda Europa en Crecy en 1346. Ni la habilidad militar de Eduardo se limitó a la tierra. Como en Sluys en 1340, Eduardo demostró cuán efectiva podía ser la ballesta larga inglesa incluso en el mar. Con todo esto, es indudable que Eduardo III debe ser visto como uno de los grandes comandantes de la historia militar inglesa y británica, una figura que está al lado de John Churchill, primer duque de Marlborough. El liderazgo de Inglaterra en las fuerzas durante la Guerra de Sucesión Española, que tuvo lugar a inicios del siglo XVIII, elevó a Inglaterra a la categoría de potencias importantes en Europa. O quizás Arthur Wellesley, el primer duque de Wellington, que tuvo éxito en la prosecución de la Guerra Peninsular en Portugal y España, que tuvo lugar entre 1807 y 1814, se convirtió en la perdición de la dominación de Napoleón en Europa, mientras que Wellington también fue central en la derrota final de Bonaparte en Waterloo en 1815. Ciertamente, el legado de Eduardo III como comandante militar probablemente supera al de su abuelo Eduardo I. Si bien puede que no haya podido convertir sus victorias militares en victorias políticas con tanto éxito, no hay duda de que Eduardo III era un comandante más competente en el campo de batalla. El legado de Eduardo no debería medirse solo evaluando su destreza en el campo de batalla. A finales de la década de 1340, estableció la Orden de la Jarretera, la más alta orden caballeresca de Inglaterra hasta hoy, y con ello, Inglaterra fue reconocida como el reino más caballeroso de Europa Occidental durante la Edad Media, como un símbolo más de su reinado. También volvió a edificar y expandió el castillo de Windsor como símbolo del poder real inglés.
Un logro más se notó a finales de la década de 1340 y a inicios de la de 1350, cuando Eduardo logró dirigir a Inglaterra durante la crisis causada por la llegada de la peste bubónica en Europa. La peste negra fue la mayor crisis de Europa en la Edad Media. Quizás hasta un tercio de la población de Inglaterra murió en el transcurso de medio decenio, pero en vez de rendirse psicológicamente ante la ola de enfermedades y muertes que asolaron Inglaterra a finales de los años 1340, Eduardo condujo a la nación durante este tiempo al estabilizar la economía con la promulgación del Estatuto de los Trabajadores. Además, al fortalecer la Oficina del Justicia de la Paz, para implementar efectivamente el estatuto a nivel local en Inglaterra, el gobierno de Eduardo dejó una huella permanente en la administración local de Inglaterra, que luego se extendió a Irlanda, América del Norte, India y Australia en siglos posteriores. No obstante, en muchos otros sentidos, el reinado de Eduardo y su éxito se trató de construir una nación a largo plazo. El Parlamento fue más importante en su reinado y empezó a utilizar muchos de los símbolos que llegaron a representar a Inglaterra, destacando la Cruz de San Jorge en batalla. Pero quizás el mayor legado de Eduardo fue la reorientación de los tribunales y el gobierno para favorecer el inglés medio como lengua de gobierno y la burocracia en Inglaterra. Por lo tanto, en los siglos siguientes, cuando Inglaterra y después Gran Bretaña comenzaron a fundar colonias en todo el planeta, fue el inglés el que se difundió globalmente como la lengua de Inglaterra y Gran Bretaña. Es indiscutible la relevancia de Eduardo III en todos estos eventos cruciales del siglo XIV, lo que podría hacerlo el rey más destacado de Inglaterra. ¿Qué opinas del rey Eduardo III? ¿Fue él el mejor rey de Inglaterra y, de ser así, está injustamente olvidado hoy? Déjanos tu opinión en los comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por acompañarnos.